Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Hoy, con este programa, retomamos el tema de la docencia que ya lo habíamos dejado por diversas situaciones de lado, pero lo retomamos con la presencia de una querida amiga, maestra e investigadora, quien nos viene a hablar de un tema súper interesante que se llama la comprensión lectora. Pues agradezco a todos quienes se están conectando en este momento, quienes están escuchando en este momento. Y pues hoy damos la voz a nuestra querida invitada Paula Chávez. Bienvenida a esta Oh, tu casa de Unbox. ¿Cómo estás? hola, bien, bien, pues sí, interesadísima en este tema que estás proponiendo para el día de hoy. Queda ¿Cómo para estás mucho. tú? Yo muy bien y contento. Perfecto. Quienes no conocen a nuestra querida Paula y maestra investigadora, pues les dejo el link aquí abajo a pie de este audio video de los temas en los que haya participado. Uno fue de psicología y otro de docencia. Así que pues escúchenla, bastante amena, interesante. Y vamos a entrarle de lleno a nuestro tema, que es el de comprensión lectora. Tema que, por Ujú. cierto, todos los maestros nos vemos sumamente preocupados cada vez que iniciamos los respectivos ciclos escolares y más ahora que estamos volviendo después del encierro, Ajá. ¿no? Bueno, y vamos a entrarle con un primer temita o subtema de este enorme y complejo tema que es el de la comprensión lectora. Vamos a empezar con los contextos, el contexto familiar. Ajá. ¿Qué pasa que si hay una familia lectora y cuando no lo hay? Y otro, Uy, ¿no? ¿Qué podemos claro, decir de claro. esto, mi querida Paula? Pues idealmente uno aprende a leer y a comprender mejor si proviene de una familia lectora, ¿no? Tampoco es garantía, pues, ¿no? Desde luego. Pero en mi experiencia personal, mi experiencia con los estudiantes es esa. eh, Hace unos años, hace que será, yo creo que 5 años, empecé incluso a aplicarles a los chicos un cuestionario como para explorar de qué tipo de familia vienen en cuanto a la lectura. Y les hago preguntas, por ejemplo, de cuántos libros hay en tu casa, alguien lee, este, em, incluso para ver los antecedentes, ¿no? Desde pequeños, si jugaban a las adivinanzas, quién les contaba cuentos, quién les contaba historias, y los resultados son asombrosos. Me imagino. No, no. Tengo alumnos que no tienen libros en su casa o los que tienen son los libros escolares, ¿no? Los que dejaron de secundaria, de primaria, libros de texto, Ujú. pero no es común que vengan de familias lectoras. Los recuerdos que tienen, por ejemplo, de jugar con el lenguaje se remontan mucho sobre todo a las maestras de kinder, fíjate. Con ellas jugaban trabalenguas, jugaban a las adivinanzas, pero en las casas se presta poca atención a la lectura y al lenguaje, ¿no? Y lo incluyo porque finalmente la lectura es un acto de comunicación. Tú lees y te comunicas con el escritor, ¿no? Desde luego. Entonces, pues si en una casa no se fomenta el lenguaje, no se fomenta el juego con palabras, no se fomenta la plática, la charla, finalmente difícilmente estos chicos van a adquirir una buena habilidad con el lenguaje y se les va a dificultar leer y comprender lo que leen, ¿no? Oye, ¿qué Ujú. porcentaje de alumnos están bajo esta situación? Mira, en mi cambia un poco de una generación a otra, pero la gran mayoría de alumnos, no te podría dar el porcentaje exacto, porque durante 2 años no hice
Los años de pandemia Sí, sí. obvié eso y me ocupé de otras cosas, pero mira, de grupos de 35 estudiantes, dos tienen libros en su casa, ¿no? En Oh, general. qué Es, fuerte, ¿eh? es de terror, sí, 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 sí. Y pocos son los que tienen una cultura editorial, por decirlo así, ¿no? Ujú, ujú. Eh, entonces, lo que yo he aprendido a hacer a lo largo de estos años es mm, irles generando un ambiente que les permita entrar al mundo lector, ¿no? Y a la comprensión, Pues porque es distinto poder leer a comprender, sí, 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 ¿no? desde luego. Ujú, Son dos ujú, cosas muy, muy distintas. Y yo creo ajá, que esto nos lleva a otro temita bien interesante que es el contexto económico, porque como bien sabemos, pues los libros cuestan, ¿no? sí, Y de acuerdo al poder adquisitivo de una familia promedio en México, pues yo creo que muchos papás pensarán, ¿no? O le compro el libro a mi hijo o lo invertimos en la familia. claro, claro. Entonces, ese factor económico pesa muchísimo en México, ¿no? Justamente vamos a sacar un programa eh, bueno, para este entonces ya habremos publicado el programa sobre la cultura digital o Ujú, cultura en físico, ¿no? En la ujú, lectura me refiero, lectura física o lectura digital. Y ujú. nuestros invitados refieren justamente que el precio hace la diferencia entre acercarse a un libro en físico o a digital, ¿no? Ajá, O sea, ajá. ya de entrada, ¿no? Es un factor importantísimo lo económico. Y de ahí viene la marginación, porque aquellos que no tienen el poder adquisitivo, pues quedan marginados, quedan a un lado de la cultura lectora. En cierto sentido sí, pero tú y yo hemos también compartido el trabajo en escuelas particulares y yo no veo que haya gran diferencia, ¿sí? O sea, Ujú. es decir, las escuelas cuyos alumnos tienen un mejor poder adquisitivo tampoco son garantía de que los chicos lean Sí, tiene o razón. de que comprendan lo que leen, ¿no? Ujú. Yo honestamente sí lo pensaba y tenía ese prejuicio, pero justo comparando el tipo de escuela en el que trabajo ahora, que es una escuela pública, las escuelas privadas en las que he trabajado, y la escuela a la que tiene acceso mi hija, la escuela a la que tienen algunos sobrinos, primos, etcétera, tampoco en las escuelas privadas se está fomentando la lectura y la comprensión, ¿eh? Ya. Este, creo que es, por supuesto, un asunto multifactorial. Lo platicaba mucho con compañeros de la maestría, con profesores de la carrera de la maestría, etcétera. Y lo que decimos es que finalmente se lee, comienzas a leer por el ejemplo. Claro. O sea, si en tu familia se privilegia la lectura, ya tienes mucho campo ganado. Ujú, ujú. Pero si en tu familia se privilegia el baile, pues vas a bailar. Si se privilegia tomar refresco, vas a tomar refresco. O sea, el Claro. ejemplo es importantísimo, ¿no? Ujú, ujú. Y pesa más desde mi punto de vista ese ejemplo que el poder adquisitivo, ¿no? Yo lo mencionaba porque Ujú, eh, quieras o no, pues es un factor no claro, determinante, desde luego, como bien lo dices, y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque yo recuerdo que cuando iba en prepa y no tenía pues dinero para comprar mis libros, no sé cómo lo hacía, pero compraba mis libros, ¿no? claro, Entonces, o sea, cuando hay interés, pese a todo, pues uno leía, ¿no? No era un impedimento. claro. Pero sí es un factor que de una u otra manera, pues dicta a veces la condición eh, de algunos estudiantes, ¿no? Ujú, ujú. Tienes razón. Mira, yo me he ido dando cuenta uno de los errores que cometemos mucho los profesores, por ejemplo, es dar por hecho que el chico que está leyendo ya comprende.
exacto. Y veo ahora, y no solo pasa en México, he estado leyendo mucho de asuntos en España, en Francia. Resulta que los chicos están terminando la primaria, incluso la secundaria, sin comprender. Em, hace tiempo leía de Felipe Garrido un texto muy interesante donde él plantea eso, que en México nos hemos ocupado en alfabetizar, lo cual ya es un gran paso, ¿no? Ujú. Pero de alfabetizar a lograr la comprensión es otro trabajo. Sí, Y, se ha y acuñado, tenemos que dar ese giro, ¿no? exacto. Ujú. Se ha acuñado un término que si no me recuerdo es el lector analfabeta, pues que sí Ajá. ciertamente un alto porcentaje de la población pues sabe leer, Ujú. pero el hecho de que sepa leer no garantiza que lea y el hecho de Ujú. que lea tampoco garantiza que comprenda. Entonces Así es como es. una cadena que se va rompiendo de una otra manera, eslabón por eslabón, y que no Ajá. permite pues llegar a lo más importante que es la comprensión lectora, que es un rasgo importante desde luego, ¿no? Mira, una de los factores que también es básico para la comprensión es tu bagaje cultural. Exacto. Y no me refiero a que seas el intelectual, no. O sea, tu bagaje cultural es todo tú, cómo has sido educado, de dónde vienes, qué has oído, qué ves, ¿no? Y saber echar mano de ese bagaje. Creo que de pronto los profesores despreciamos el bagaje que pudieran traer nuestros estudiantes. Exacto. Lejos de recuperarlo y de decir, bueno, de aquí me agarro, los volteamos a ver incluso así como, ay, pobres, no han aprendido, ¿no? Entonces, ay, error, error. Es que sí tiene y de dónde puedo partir, ¿no? Ujú, ujú. Digo, sería ideal, ¿no? Llegar a un salón de clases donde todo el mundo así, leyera y entendiera la primera y pudieras discutir una obra así como, wow, pero pues no, esa no es la realidad, ¿no? Así es. Entonces, de acuerdo a lo que he estado investigando y leyendo sobre el tema, los chiquillos leen mucho y leen bastante bien y comprenden como hasta segundo, tercero de primaria. Pero de pronto empiezan a tener más dificultades y ello tiene que ver con el bagaje cultural. O sea, las lecturas empiezan a incrementar la dificultad, Claro. empiezan a aparecer palabras nuevas, conceptos nuevos, espacios nuevos, descripciones distintas y ahí es donde se empiezan a atorar. Y entonces se convierte en una bola de nieve, ¿no? No Ujú, ujú. entiendo, esto va creciendo, no entiendo, me frustro, no quiero leer, sigo frustrado y chin, ahí ya perdimos un lector, ¿no? Sí, y eso complica desde luego pues la actividad, ¿no? Porque imagínate Ujú, en un salón donde hay 40 chicos, chicas, eh, pues de los cuales pues el 10%, y eso es ujú, un número muy positivo, pudieran entender la lectura, pues imagínate, ¿no? La clase ya de ujú, entrada pues se complica. Y eso sí. ujú, Ciertamente el bagaje cultural es muy, muy importante. Y yo creo que la SEP, desde aquellas reformas, no recuerdo en qué sexenio ni de quién, proponían justamente tomar en cuenta la cultura de las comunidades, ¿te acuerdas? ¿No? ujú, ujú, Eso era ujú, padre porque no se trataba de llegar y colonizar, digámoslo así, la cultura de ciertos grupos, ¿no? Sino más bien retomar y realzar la cultura de esos estratos para ujú, acercarlos ujú. a la literatura, en este caso, a la comprensión lectora, ¿no? Y eso me gustó. Yo creo que este era muy buena idea. La cuestión es que, bueno, habrá que investigar en qué quedó todo esto. Pero mira, te digo justo, es multifactorial, porque a mí, por ejemplo, mi programa de estudios me exige ver literatura griega, romana, Ujú, ujú. ¿no? Y es un programa impactante, es amplísimo. Sí, 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 sí.
Entonces, a ver, de verdad necesitamos eso hoy, ahorita, Ujú, y de ser así como, ¿no? claro. Yo recientemente he estado reflexionando mucho sobre eso y justo además con los estudiantes, ¿no? Porque lo que estoy buscando es que se den cuenta que los únicos responsables de construirse como lectores son ellos y que nunca van a ser lectores acabados, ¿no? Exacto. Eso también es un mito, creer que ya porque estudiamos literatura somos grandes lectores, pues no. Sí, tienes razón, ¿no? De verdad, yo soy muy buena leyendo novelas, pero ponme a leer un contrato compra-venta de algo y tengo que contratar a un abogado, porque Exacto. soy una papa. Mi bagaje cultural no da para eso. Ujú, ujú. Eh, A eso es a lo que me refiero, o sea, traemos información, cosas que nos forman, y nos deforman también, ¿no? Y con todo eso leemos con lo que somos, ¿no? exacto. Sí, una ocasión yo me encontré con un texto jurídico de un caso Híjole, en el que estoy. no, No bueno, te imaginas, yo como que dije, ¿qué? así no que yo Maestro, eres ¿dónde gran está un lectora, maestro que me ayude? te digo, Sí, te sí, digo, desde el luego. lenguaje se va especializando tanto Sí, sí, sí. que tenemos que irnos empapando ¿no? Entonces, así como te sentiste tú frente a ese texto jurídico y como me sentí yo, pues imagínate cómo se siente un alumno mío frente a la Odisea, ¿no? Sí, desde luego. Y además, y quiero el resumen para el lunes. ¿Qué? Ah, Por amor de Dios, es un sinsentido, ¿no? sí, somos muy especiales los maestros, de veras. Híjole. Entonces, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago como profesor para lograr que ese chico, esa jovencita, logre leer la Odisea algún día, ¿no? Ujú, Primero, no vacunarlo en contra de, o sea, no decirle me lo lees para mañana, ¿no? Creo que se trata de compartir, así como se hace en las familias lectoras, ujú, ujú, ¿no? ¿Qué me dijo a mí este texto de mí misma? ¿Qué me cuestionó? ¿Qué me encantó? ¿Qué no? ujú, ujú. ¿Estás listo o no para leerlo y admitirlo, ¿no? Decirles, no, Claro, la verdad, vamos preparándolos, primero conozcan algunos mitos, conozcan esto, y algún día, si quieren, leen la Odisea, ¿no? claro. Y va a ser sensacional, además. Fíjate que yo, no sé si, bueno, te tocó todo el programa de secundaria en aquel entonces, donde se leían fragmentos del Quijote, ¿no? Ay, por Dios, sí, Pues sí, uno sí. encantado, ¿no? Claro, Pero pregúntale a los pero alumnos. tú o yo. Exacto, entonces dices, sí, ciertamente, híjole, qué encontronazo tenían los alumnos, como bien dices, Ujú, ¿no? ujú, Ah, sí, y yo creo que aquí nos lleva a un tema bastante interesante, ¿no? Que es el ujú. de el encuentro de nuestro primer libro debe ser paulatino y con amor. Y después estos textos tienen que ir aumentar poco a poco su complejidad, como bien dices, ¿no? Sí, Porque si sí, un sí. chavo, como tú dices, que no tiene libros en su casa, que no sabe de literatura griega, pues imagínate, le pones a cualquier texto clásico y pues truena, ¿no? Claro. Yo tenía un alumno en secundaria que me aterraba porque, y este es otro también, otro tema bien interesante de cual tenemos que platicar, que es la disponibilidad de la lectura. Ujú. Este, les dejaba un cuentito. Al otro día, pues, segundo secundaria, imagínate, ¿no? Y le preguntaba a él porque ya sabía que tenía problemas con acercarse a los libros y le digo, ¿qué te pareció el texto? No, ya lo terminé de leer, pero no me gustó. No, pero algo que te llama la atención, el personaje, cómo viste aquí, ¿no? Tratándolo de jalar. No me gustó. O sea, una cerrazón impresionante. Híjole, Claro. ¿no? Esa disponibilidad de acercarse a un texto, pues yo creo que también es un tema también muy importante para la comprensión lectora, ¿no? Sí,
sí, sí. Pero insisto, fíjate que a mí esa clave me la dio el profesor Felipe Garrido Mm, en un taller que tomé con él. Un día yo llegué y le digo, es que no, de verdad no entiendo por qué hay gente que no le gusta leer, prof, ¿no? Me dice, ay, Paula, hay gente a la que no le gusta bailar. Y yo exacto, me quedé, wow, ¿no? cierto. Entonces, yo ahora inicio así mis cursos. No les voy a rogar que les guste leer. Ujú, ujú, No les voy a rogar. Vamos a pasarla lo mejor posible. Y si después les gusta leer, pues qué emoción, ¿no? claro. Sí, Y porque no sabes cómo me ha funcionado eso, claro, ¿no? porque no debe de ser la materia, no debe ser un momento de tortura para los chicos, ¿no? O sea, no se No, trata de idealmente eso. ninguna Exacto, asignatura debería ser exacto, así, ¿no? exacto. O sea, yo ahora lo pienso mucho, a ver, ¿yo por qué me apasioné por la lectura? ¿Por qué decidí esta carrera? O sea, ¿qué hice, no? Ujú, ¿Qué ujú, pató? Y entonces, es bueno, eso que a mí me movió, ¿cómo se los puedo despertar a los alumnos, no? claro. Y también otro descubrimiento que hice que me ha revolucionado es entender que el error al leer es parte del aprendizaje. Desde luego. O sea, no condenar al chico que lee mal o no condenar al chico que... No, está aprendiendo y ese error es parte de su Ujú, ujú, crecimiento, de no. Y eso les da una confianza maravillosa, ¿no? ujú, ujú. Otra cosa que he decidido hacer, por ejemplo, es leer en voz alta, siempre en el aula. Ya no suelo dejar que ellos lean solos, Ujú, em, porque la oralidad justo hace que te cautive la lectura, ¿no? Esos cuentos que te contaban antes de dormir, los chicos, por ejemplo, recuerdan con mucho amor las conversaciones con sus abuelas, con sus abuelos. O sea, a partir de ahí puedes ganar más lectores, claro. ¿no? E incluso les voy enseñando cómo leer en voz alta, porque insisto, leer es un acto de comunicación Ujú. y tienes que aprender a interpretar ese texto, ¿no? Entonces, creo que ha dado mejores resultados. Tengo chicos que están leyendo mucho mejor, que comprenden más y que saben que si no comprenden pueden pedir ayuda, ¿no? Ujú. Yo creo que has dado en la clave, mi querida Paula, ¿no? Que es tú abres la puerta para la comprensión a un futuro lector y admites pues que en este proceso de lectura, de aprendizaje y de comprensión está el error, ¿no? Y que al iniciarse pues con todas las carencias que uno como alumno también tiene, pues no hay la presión, ¿no? Ujú, Y eso es fabuloso. Y yo creo que esto va para todos los maestros, porque hay maestros muy, ¿cómo decirte? Muy cerrados, ¿no? Porque esto del tema ujú, de comprensión no solo tiene que ver con literatura, español, sino es para todas las áreas. Y si a un alumno de entrada le permites equivocarse, le permites aprender de este error, le demuestras tu confianza y que no debe haber presión, el alumno, como bien dices tú, tiene esa confianza de acercarse al aprendizaje, a la lectura, ¿no? Y va a generar ujú. obviamente un hábito y después el amor, digámoslo así, y así poco a poco para que se vaya sumergiendo en este tema del aprendizaje, porque insisto, es en todas las áreas, todos los maestros nos compete esto de la comprensión lectora. Y si trabajamos Ujú. juntos, pues imagínate que podemos lograr, ¿no? Claro, claro. Fíjate que otra idea que a mí me encantó y me encanta para entender el asunto de la comprensión, lo leí hace mucho con un estudioso que se llama Joseph Ballester. Él a su vez retoma la idea de un francés, en donde hablan que lo que el profesor tiene que hacer es retomar
o más bien mostrar como el camino de la lectura, ¿no? Ujú. Y en ese sentido también Felipe Garrido tiene un texto precioso que se llama Una literatura es un país, en donde cuenta que cuando tú te entras a la literatura es como si hicieras un viaje, ¿no? Y el profe es el guía. Ujú. Entonces tú vas caminando y miren, noten por favor esa iglesia y miren, noten tal, o miren, noten tal peñasco, ¿ya vieron aquella cascada? ¡Wow! ¿No? Ese es tu trabajo como profe, Ujú. indicarles el camino en lo que pueden estar atentos, perdón, y abrirte también a lo que ellos ven, ¿no? Claro, Capaz que te muestran un lago que tú nunca en la vida habías notado, exacto. ¿no? Y entonces, en ese sentido, hacer las lecturas en grupo es divertidísimo, Ujú. porque el que no halló tal, el que no vio tal, el que no comprendió tal, ve otra cosa, ¿no? Yo, una de las lecturas que más gocé con un grupo hace ya algunos ayeres, eran chicos ya de quinto, sexto de semestre de prepa, y leímos juntos Pedro Páramo, ¿no? Ujú. Menuda experiencia, ¿eh? Menuda experiencia. Me hicieron entender voces que yo no había comprendido. La literata, ¿no? Y fue tan maravilloso, porque eso es la literatura, ¿no? Sí, Compartir con otros. claro, esta parte de humildad que también debe de poseer el maestro, debe hacérsela saber a los alumnos, ¿no? Ujú, Justamente porque ahí tiende un lazo de comunicación y comprensión mutua y ujú, establece pues una relación más amena en el salón de clases, ¿no? ujú, ujú. Porque no eres aquí el super maestro, no eres aquí no, pues eres un guía y que estás dispuesto también a aprender con ellos, ¿no? Y eso es lo Sí, sí, fabuloso. sí, 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 sí. Y eso que estamos hablando no de estrategias, estamos hablando de contextos. Ajá. Fíjate que también algo muy afortunado ha sido ver a mi propia chiquita, ¿no? Convertirse en lectora. Ujú. Le digo que es mi hijilla de Indias porque con ella, de verdad, he ido haciendo cosas con ella que replico mucho en el aula, ¿no? Ajá, Este, y ella ya es una lectora, le encanta leer, tiene sus propios libros, eh, es impresionante verla y es muy, muy rico. Y entonces lo que hago con ella un poco también lo replico, te digo, ¿no? Este, por ejemplo, ¿cómo logró ella entender que tal texto era, no sé, de Grecia, por decir algo, ¿no? ujú, Pues porque tiene un globo terráqueo donde le enseño, mira, aquí está Grecia y no sé qué, y jugamos, y a ver, localiza tú no sé qué, y pues jugando, ¿no? claro. Entonces, eso lo traslado un poquito al aula, ¿no? Hago con los chavos mucha investigación, leemos, programo los textos ahora de tal manera que justo vayan logrando un bagaje lector. Ya no entro con la odisea, ¿no? Tan, tan. No, espérame. Así, primero para humildes mortales, ¿no? Sí, desde luego. Y decidí ver una muy buena película con ellos acerca de la Odisea y conocen la historia así. Ya Ujú, ellos decidirán después si quieren leer la obra, ¿no? claro. Sí, Ujú, y como estrategias hay muchísimas y que también ya después hablaremos de esas, ¿no? Si algún maestro en ujú, este momento nos está escuchando, lo invitamos a que se acerque y nos escriba un box para que nos cuente sus ujú, estrategias y qué tal, claro. cómo le ha ido, ¿no? Porque independientemente si es de literatura o no, también digo, hay que comprender textos científicos, ¿no? Y Ujú. cómo él los lleva, cómo él los aproxima, ¿no? Que nos cuente sus estrategias. Para está la invitación. No, comprender instrucciones, ¿no? Exacto. Claro. Pero mira, yo me divierto de lo lindo, porque ya sabes, ¿no? Así, junta de maestros, ¿no? Todo el mundo pone su mejor cara y de pronto, no sé.
¿Y cuándo se tiene que entregar el informe fulano? Lo dice la circular, profesor. Pues, pues no, que usted sí comprendía, ¿no? Me divierto mucho, la verdad. Sí, 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 es que no, somos iguales, de veras que. Pues sí, pero no somos capaces de entender que nuestros alumnos no siempre comprenden, ¿no? Exacto. Pues ya que hablamos de esto de que los maestros somos, algunos son muy severos, este, yo he visto por ahí que, bueno, eso era antes, no creo que se haga hoy, ¿no? De que la lectura la utilizaban como método de castigo, ¿no? Yo Ujú. ya hace muchos años cuando yo era chamaco me la llegaron a aplicar, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que la letra con sangre no entra, porque sucede el efecto contrario, ¿no? Claro. El acercamiento con la literatura tiene que ser de lo más amorosa que puedas. Y Ujú. después hacemos un programa que está pendiente tú y yo. Invitamos a alguien más si gustas, ¿no? Sobre hablar sobre nuestro primer libro. ¿Te acuerdas que hiciste un ejercicio en Ay, la escuela? sí. Me encantó las respuestas, pero bueno, Tu libro mágico. mi libro mágico. Sí, Ajá. y invitar a la gente que nos está escuchando, que quiere participar, pues que nos Ujú, cuente sobre su primer libro, ¿no? Y por qué lo recuerda, ¿no? ujú. Y insisto, la lectura no tiene que ser un castigo, tiene que ser, ese primer encuentro tiene que ser fantástico, maravilloso, porque Sí, ese primer recuerdo te va a acompañar toda tu vida. es como el primer amor. Exacto, Mejor si es bonito, ¿verdad? sí, Claro, claro. y no tiene por qué ser un castigo, la lectura no tiene por qué doler, ¿no? Todo lo contrario. Yo fíjate que creo que sí, sí hay profes que siguen cometiendo ese error. Muchos, muchos. Este, sí, sí creo que hay quien deja lecturas justo por castigo, ¿no? Exacto. Y pues sí, coincido contigo, totalmente me parece craso error. O sea, es lo que te digo, hacer eso, pues ya los vacunaste de por vida contra la lectura, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú, Y no se trata de eso, como docentes, insisto, no de literatura ni de español, sino de física, matemáticas, porque también se lee de ujú, cualquier otra área, ujú. pues la cercanía, este primer encuentro con ese tipo de lecturas tiene que ser lo más maravilloso posible para el Sí, alumno, porque sí, sin duda. eso va a predisponer al alumno para que lo tengas cautivo todo el año, todo el ciclo. Mira, y eso va también conectado con otro tema del que alguna vez hemos conversado un poco tú y yo acerca de las emociones, ¿no? Exacto. La literatura es absolutamente emoción, o sea, no, lees y te conmueves, ¿no? Ujú. Y entonces, si tú no eres capaz de aceptar eso y de compartir tus propias emociones con tu grupo, no los vas a conmover, no les va a gustar la lectura. Claro. No puedes, ¿no? O sea, incluso por eso te digo la oralidad. em, Imagínate no sé, a la gente escuchando la historia de Odiseo o en una plaza escuchando la historia del Cid. Me Ujú, imagino las caras así de wow, ¿no? Cuando el Cid mete a la jaula al león, por ejemplo, así de ujú, ujú. ay, ¿no? Eso es lo que a mí me encanta transmitirle a mis alumnos. La emoción, el suspenso. Y entonces, si tú les lees así, seguramente les va a empezar a gustar la lectura, ¿no? Claro. O van a tener elementos para decir, no, como tu alumno que decía, no, no me gustó, ¿por qué no? ¿No? Ujú, ujú, Van a construirse como críticos capaces de dar elementos y decir, no, no me gustó por esto, punto. ujú, ujú. Órale, perfecto, ¿no? Pero sí hay mucho trabajo que hacer, mucho, ¿no?
tenemos una enorme responsabilidad. Yo en un programa Ujú. con, no sé si lo escuchaste, el de, y que hice con nuestro querido amigo Jorge Orozco, de Sí, Palabrarte. Yo le de comentaba, Oaxaca, ¿no? ujú, ujú, cosas Ajá, sí, sí, maravillosas lo que ellos hacían, ¿no? Llevaban la lectura, a las escuelas, a las colonias, eso es fabuloso, sí, ¿no? Pero también comentamos ese día que, según datos de la INEGI, pues dice que en México al menos un gran porcentaje de gente está leyendo, o sea, sí lee la gente. sí. Eso desde luego no quiere decir que sepa comprender, ¿no? Y también nuestros chicos, Alci, pero están leyendo distinto. Ellos Exacto. son chicos de pantallitas. Ajá. Y yo saco mi librito, ¿verdad? Pero también eso está interfiriendo en la atención. Sí, No desde es lo luego. mismo leer en la pantalla con tanto estímulo, con tanto enlace, con tanto, ¿no? Se Ujú, ujú. distraen. Tenemos también que enseñarlos otra vez a concentrarse. Sí, sí, sí. Yo, como ejercicio en una clase, les decía, a ver, vamos a hacer silencio por 5 minutos. O sea, no pasaban ni 30 segundos y, o No, sea, se muere. Bueno, a mí me dices eso y te demando. es que es eso, la comprensión lectora o la Claro. lectura necesita un espacio íntimo, ¿no? Un silencio Sí, personal. Y pues es que estamos frente, justamente tú lo has dicho, frente a una generación que difícilmente se puede concentrar, ¿no? Porque ni siquiera sí. son multitareas, ¿eh? No. No, 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 ni eso. Eh, No, y quieren resultados rápidos. exacto. O sea, ya, cuéntame en qué valiste. Es que calma, calma, ¿no? Hay una película de esta novela clásica, ¿no? Ándale. Y está bien, si quieren entrarle por ahí, ¿no? Pero que no se queden solo con la película, ¿no? Claro. Sí, sí, son muchas cosas de lo que es la lectura. Uy, es un mundo. Mira, van desde asuntos mecánicos del funcionamiento del ojo, Ujú, exacto. asuntos auditivos, es verdaderamente un proceso súper complejo. Inclusive hasta olfativos. Hice un programa sobre la lectura digital o impresa y me decía, no sé si Mario o Dani, que hablaban sobre el olor de las hojas, ¿no? Del libro, Claro, ¿no? Eso claro, de también la interviene tinta. justamente. Ajá, exacto. Ujú, Eso desde ujú, luego estimula la lectura, ¿no? ujú, Entre muchas otras cosas. Sí, sí, esto es multifactorial y habría que, ujú. pues seguir platicando de esto porque da para más, ¿no? Da para mucho. Sí, a mí me preguntan, oye, ¿y por qué tu hija lee tanto? ¿Y por qué entiende? Pues porque leemos e hicimos de la lectura, es algo natural en la casa. Ujú, ujú. No es el baile, por ejemplo. A mí me encantaría ser más bailaora, pero pues no, ¿no? Pero la lectura siempre fue importante para nosotros. Ujú. Incluso ella antes de nacer ya tenía libros. Yo ya le había comprado varios, ¿no? Este, cuando un papá llega y me dice, sí, yo le digo a mi hijo que lea, respiro hondo para no decirle, oiga, señor, ¿y cuál fue el último libro que usted leyó, no? Exacto. Porque es muy fácil dejarle la tarea al adolescente, en el caso de los chicos que yo atiendo, eh, pero no ser el ejemplo. Ujú, ujú. Hay papás que me dicen, es que mi hijo no tiene tiempo para leer. Yo no tengo tiempo, pues no, claro, hay cosas más importantes, o sea, cada quien prioriza, ¿no? Desde luego. Y esto que es muy importante yo sí les pregunto a los chicos, a ver, ¿cómo sería tu mundo sin saber leer? ¿Cómo lo imaginas, no? Y pues ya, no, pues no podría hacer esto, no podría hacer lo otro, no sabría usar el teléfono, no podría mandar WhatsApp, no podría, cantidad de cosas, ¿no? Desde luego. Ajá, les digo que, ¿por qué una persona que sabe leer decide no hacerlo? O sea, ¿qué pasa contigo que decides no ejercer ese privilegio?
Ujú, ujú. Y se quedan así, viéndome con cara de, ay, ¿cómo será, verdad? Sí, porque digo, si decides no bailar, pues no pasa mucho, ¿verdad? Pues puede que me ponga un poco tiesa, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la mente, ¿no? Claro, Si optas por no leer, optas por no, como dicen los jóvenes, hacer correr al hámster, pues sí, el cerebro también se claro. desinfla, ¿no? Sí, todo tiene una consecuencia, ¿no? Quizá Ujú, ujú, mayor o menor, digo, entiendo que si uno no decide hacer deporte, pues uno padece ciertas consecuencias, como las que uno enfrenta si también decide no leer, claro, ¿no? claro. Y mira, yo creo que el asunto es como antojarlos, ¿no? A mí me encanta, me encanta hacerles la travesura de que llevo algún libro al aula o dejo libros sobre mi escritorio, pero los volteo, los tapo y no pueden con la curiosidad. O les digo, por favor, no vayan a agarrar esto y me quito de ahí, ¿no? ¿Y qué crees que es lo primero que hacen? No recuerdo qué escritor decía que él acercó a su hijo o sus hijos, no me acuerdo que, de una manera bien chistosa a la lectura, pues, ¿no? Lleva un libro y pues esa curiosidad nata de los jóvenes, ¿no? Dice, ¿qué es este Ujú, libro? Y luego el maestro se los quitaba. No, no, esto no lo puedes leer. ¿Por qué no? No, no, es que claro, es para adultos, ¿no? Tiene cosas que no puedes leer, ¿no? Y lo dejaba en una mesita, ¿no? Pues obvio al rato el claro, chamaco claro. No lo iba y pueden agarraba el libro, ¿no? resistir. O sea, es que cuando les pruebe las cosas a los jóvenes es lo primero que hacen, ¿no? Entonces, Ujú. pero hay que saber Mira, hacerlo. hay una parte de Frankenstein que a mí me fascina, cuando el monstruo está viendo leer a la familia en la Ah, cabaña, ajá, ¿no? Y que empieza a descifrar, o sea, que se da cuenta que algo hay en ese papel que a ellos les maravilla y lo comparten y ve el gozo y pues de eso se trata. claro. Que los chavos te vean leyendo así con gozo, maravillado, ¿no? Y seguro les vas a antojar. No, y no a todos, por supuesto, sería iluso de mi parte. Alguna vez lo pensé, pero he madurado. No. Y la verdad es que es muy satisfactorio. Me he encontrado con exalumnos que es maravilloso. Ahora ellos llegan a recomendarme lecturas, ¿no? Y digo, Sí. ah, misión cumplida. Sí, es un mundo esto de la lectura. Es Mm, fabuloso, ¿no? Porque también los chicos ahora están leyendo una lectura muy distinta a la que nosotros leímos cuando éramos ujú, jóvenes, ¿no? ujú, Como bien dices, ¿no? Entonces, yo tenía una alumna de secundaria que devoraba libros, ¿no? ujú. Y y hasta hace poco me escribió, profe, que me recomiendo otro libro, porque ya me leí todos los que tengo en la casa, ¿no? Ajá. Y y tú veías lo que leía. Y pues sí, ¿no? Novela muy, muy contemporánea, bestseller. Mm. O sea, son otros tipos de lectores. Decía un colega, esas historias de vampiritos. Ay, cómo me encantaba cuando se ponía a renegar así. Pero pues Ah, es lo que leen y por ahí puede uno exacto, entrar, ¿no? claro, Ujú, claro. Entonces, pues bueno, así está el asunto con esto de la lectura, mi querida Pau. ujú, Este, ujú. ¿Qué más para ir cerrando? ¿Qué más podemos, decirle a los papás, sobre todo? Porque yo creo que, como bien dices, pues todo este asunto está en familia, ¿no? Nace en familia, Ujú. crece en familia, se cultiva en familia. ¿Qué podemos decir al Mira, respecto? yo creo que la comprensión no es una. No, nadie comprende igual que el otro. O sea, Desde yo luego. entiendo la comprensión como veo cuando un estudiante es capaz de decirme qué le dijo el texto. Ujú, Poco, mucho, ya comprendió, ¿no? Em, Hay papás que se aterran, la verdad, lo voy a decir tal cual, pero hay papás que se aterran de ver que sus hijos están sabiendo más que ellos.
yo lo que les diría es, hazte lector con tus hijos, ¿no? Claro. O sea, si tú no tuviste la oportunidad y no te la has dado, no te has hecho un lector, pues comienza con ellos, empieza a leer cuentos con ellos, empieza a compartir, ¿no? Que de hecho ese es otro proyecto que tengo, trabajar con los padres de familia para que Ujú. se hagan lectores, ¿no? Este, me ha pasado, y eso también es algo que me gusta mucho, leo con los chicos un texto y de pronto ellos llegan y me dicen, se lo leí a mi papá, se lo leí a mi mamá y le encantó, ¿no? Eso me gusta. Creo que los papás tenemos que perder justo el miedo de interesarnos en lo que les está interesando a nuestros hijos, ¿no? Aunque sean vampiritos, Sí, ¿no? sí, sí puede ser un canal de comunicación entre Claro, los hijos y los padres, ¿no? Y pueden, afianzar lazos, pueden, capaz no que sé. eso es a lo que le tenemos miedo, ¿no? A la cercanía. Así Sí, de, sí, ay, no, sí. hazte para allá, mejor no. Sana distancia. Sí, sí, Pero sí. pues la lectura es eso, Pues ahí está, ¿no? ahí está el mensaje de la recomendación, ¿no? Porque yo me acuerdo que nuestro psicólogo, profesor Carlos Aguilar, decía que cada vez que los papás llevan a su hijo con él, dice, no, primero hablo con ustedes como Ellos, papás, ¿no? claro, Así en el tema claro. de la literatura, ¿Quién sabe por qué mi hijo no? Claro, así, ¿no? En señor. el tema de la lectura, pues hay que empezar por los papás. Y vas por buen camino en ese sentido, porque si tú logras hacer a los papás lectores, pues ya tienes, yo digo que, híjole, la mitad como maestra, la mitad del camino ya recorrido, con tus alumnos. Claro. Yo creo que es como un contagio, ¿no? Yo Sí, fíjate que ahorita les estoy dejando leer en voz alta. Eso fue algo que la pandemia me dejó. Estoy dejando que los chicos me manden audios de ellos leyendo, ¿no? Em, el último reto de lectura fue leer un texto infantil que tiene un narrador, un armadillo y un león, ¿no? Y entonces tenían que hacer las voces de los personajes. No sabes cómo me divertí. De verdad. Y los chicos así de maestra, ¿es en serio? Yo sí, es en serio, ¿no? O sea, ujú, quiero que capten justo cómo es una conversación, cómo tienes que cambiar el carácter cuando es el armadillo, cuando es el león, ¿no? ujú, ujú, Y entonces, les dejo lecturas así. O se graban leyéndole a los papás, ¿no? Em, porque sí, o sea, mi idea es ya como, pues hacer redes de lectores, ¿no? Un claro. poco, ¿no? Y que conversen sobre los textos, conversar con ellos, ¿no? Esta práctica que estás haciendo es muy de primaria, cosa que deberíamos retomarla hasta preparatoria, ¿no? Y, 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 y acompañar a uno como papá, a su hijo en este gusto por la lectura, ¿no? Aunque suene Ujú. muy ¿cómo decirlo? Pues muy, muy estricto el asunto, como antes, ¿no? Que llegaba tu pequeño de la primaria y justamente lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que firmarme casi, casi, ¿no? Para enterado. Pero ahora no, tienes que leer conmigo, grabarnos y firmar, ¿no? De que estás Ajá, también participando conmigo. Y ahí matamos, digo, valga la expresión, dos, pájaros de un tiro, ¿no? claro. Involucras al papá, creas lazos y actividades comunes entre ellos dos y pues fomentamos la lectura, ¿no? Sí, sí. Digo, con límite, ¿no? Porque también Claro, los desde papás luego. de pronto se... Sí, desde luego. Digo, es como una herramienta que a mí me tocó como papá cuando mi hijo pues llegaba y me ponía a hacer tarea con él y las cosas, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. yo creo que todo papá involucrado con su hijo, comprometido con su hijo, pues yo creo que si le dejan este tipo de actividades sabiendo que va a ser un beneficio, no solo para el niño, sino para él, pues imagínate, qué Ujú, fantástico, ¿no? ujú. Sí, claro. A ver qué resulta. Pues Pero a ver, yo creo que sí que la comprensión es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Y debemos entender eso. exacto. Ujú.
Pues Yo sigo sin entender los textos jurídicos. no, yo terminé ay no, ¿qué te digo? Pero bueno, ay, me sentí tan limitado, dije, híjole, Ah, ¿verdad? no, Claro, no, no, qué claro. terror. Y es cuando le digo a los chicos, es que no me lo van a creer, chicos, pero hay diccionarios de todo tipo. O sea, el conocimiento sea atomizado Justo. y eso hace que también nuestra capacidad de comprensión también se limite, ¿no? Porque Ujú, acercarte a un texto jurídico como el que yo, supuestamente una persona que lee, pues me ujú. enfrenté, pues no pude, ¿no? Claro, Qué claro. fuerte. Términos que dije, ¿qué es esto, no? Y a No, ver, bueno, mira, cuando llega a mi casa el plomero y me dice, es el céspol, señora, yo entro en pánico y empiezo a decir, ¿qué? sí, exacto. ¿What? Entonces así de, bueno, creo que tengo que conversar más con plomeros para entender más estos O haz asuntos. como yo, llevas la pieza y me da una de esta, Ándale, un repuesto, ¿no? pues sí, Así de sencillo, porque no sé cómo se llama, ¿no? Entonces, claro, pero ya- te digo, entonces esto se va incrementando, o sea, el bagaje se va incrementando y con eso la comprensión, ¿no? exacto, exacto. Qué Mm, fascinante es esto. sí, Pues sí, la esperemos verdad. resultados, nos vengas a contar, me queda Pau, sobre los resultados, cómo te va con los papás, Ujú, la colaboración con ellos, con si hay disposición, si hay buena voluntad también, y ujú. y los resultados con los chicos, ¿no? Que es con quien estamos trabajando. Sí, Espero sí, y sí. pues hagamos programa de esto. Y pues dejamos pendiente un tema. ¿Qué te parece sobre tu libro favorito? El libro tu primer libro con el cual pues te identificaste, ¿no? Dice, Ok, ahí está, vamos a invitar a una persona o dos, quienes están escuchando están invitados, escríbanos y pues hacemos este programita, ¿no? me encantará. Ahí está las recomendaciones que nos hace nuestra querida Paula. Pues te agradezco mucho, muchísimo No, qué gusto esta visita platicar nuevamente. tan divertida y nutrida como siempre, tan amena, la verdad. Te agradezco mucho tu Muchas, visita muchas el día de gracias hoy. a ti también. ¿Mm? Pues los invito también a visitar la página de Unbox, Tu Voz en Línea, donde encontrarán pues mucha información como esta de psicología, docencia, literatura. Están abriendo más galerías de escritores para fomentar la lectura. Chequenlas, les va a encantar. También podrán escuchar el programa a través de Anchor, Spotify. Y si gustan participar, en especial en estos temas, pues escriban y propongan nuevos temas al correo onboxpodcast@gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso inscribirse al canal. Muchísimas gracias. Soy César Alcibedes y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, Pau. Chao, gracias.